Cuando mi madre murió, mi hermana organizó el funeral. Parecía un gesto noble. Pero 3 días después descubrí que también había organizado mi desaparición de la herencia. Mi nombre no estaba en ningún documento, no en la casa, no en el negocio, ni siquiera en la cuenta bancaria que mi madre había construido durante 40 años. Todo estaba a nombre de mi hermana Laura. Lo peor no fue perder el dinero. Lo peor fue darme cuenta de que ella llevaba años preparando ese momento. Si quieres entender cómo alguien puede planear traicionar a su propia familia, quédate conmigo. Porque lo que encontré semanas después cambió absolutamente todo. La hija perfecta. Mi nombre es Mariana. Tengo 41 años. Durante toda mi vida creí que mi hermana Laura era la hija perfecta. Ella era organizada, ambiciosa, siempre cerca de mi madre. Yo, en cambio, era la que vivía más lejos. Trabajaba en otra ciudad y visitaba cuando podía. Durante años pensé que Laura estaba cuidando a mamá por amor, pero ahora sé que no era amor, era control. Laura administraba todo. Las cuentas del banco, el negocio familiar, las citas médicas, incluso las llamadas con los abogados. Cuando preguntaba algo, mi hermana respondía siempre lo mismo. No te preocupes. Yo me encargo de todo. Y yo le creí. Durante años, cuando mamá enfermó, Laura se volvió aún más dominante. No quería que nadie más se involucrara. Decía cosas como, no la estresen. Los doctores dijeron que necesita tranquilidad. Así que poco a poco fui visitando menos. Cada vez que intentaba ir más seguido, Laura encontraba una razón, una excusa, un problema. En ese momento pensé que estaba siendo considerada. Ahora entiendo que me estaba alejando deliberadamente. Una madrugada recibí una llamada. Era Laura. Su voz estaba calmada, demasiado calmada. Mamá murió. Eso fue todo. Sin emoción, sin pausa, solo esas 3 palabras. Tomé el primer vuelo que pude. Pero cuando llegué a la casa familiar, todo ya estaba decidido. ¿Funeral? El funeral parecía más una reunión de negocios que una despedida. Laura hablaba con los abogados, con el contador, con el notario. Yo apenas entendía lo que estaba pasando. Pensé que simplemente estaba organizando las cosas. Hasta que 2 días después el abogado pidió hablar conmigo. Recuerdo exactamente lo que dijo. Su madre dejó todos sus bienes a su hermana Laura. Me quedé en silencio. Pensé que era un error. Mi madre siempre decía que todo sería mitad y mitad, pero no lo era. Según los documentos, yo no existía. Conversación. Enfrenté a Laura esa misma noche. Le pregunté cómo había pasado. Su respuesta fue fría. Mamá cambió el testamento hace 3 años. Dijo que tú nunca estabas. 3 años. Eso significaba que todo ocurrió mientras yo aún visitaba a mi madre. Pero algo no cuadraba. Mi madre siempre me llamaba. Siempre me preguntaba cuándo volvería. Nunca mencionó ningún cambio. Nunca. Y entonces Laura dijo algo que aún me persigue. Deberías aceptar que mamá sabía quién estaba realmente para ella. En ese momento pensé que mi hermana solo era cruel. Pero semanas después descubrí algo peor. Mucho peor, porque Laura no solo había cambiado el testamento, había cambiado toda la historia. Y lo que encontré en un cajón del escritorio de mi madre iba a demostrarlo. 2 días después llamé a Laura. Intenté sonar cansada, derrotada. He estado pensando en lo que dijiste. Hubo un pequeño silencio al otro lado del teléfono. Luego Laura respondió. Y respiré profundo. Tal vez tienes razón. No quiero destruir la familia por esto. Laura no respondió durante unos segundos, pero pude imaginar perfectamente su expresión. Esa satisfacción silenciosa que siempre tenía cuando sentía que había ganado. Me alegra que finalmente lo entiendas, dijo. Le propuse vernos. En la casa de nuestra madre, el mismo lugar donde todo había empezado. Laura aceptó inmediatamente. La casa. Cuando llegué, Laura ya estaba ahí. Estaba sentada en la sala, con los brazos cruzados. Parecía tranquila, segura, demasiado segura. Sabía que al final entrarías en razón, dijo. Me senté frente a ella. Intenté parecer insegura. No quiero abogados, ni juicios. Laura asintió lentamente, como si estuviera escuchando exactamente lo que quería oír. Entonces estamos de acuerdo. Pero yo aún no había terminado. La oferta. Solo quiero una cosa, dije. Laura levantó una ceja. ¿Qué cosa? Que me digas la verdad. Ella soltó una pequeña risa. Ya sabes la verdad. Negué con la cabeza. No, quiero escucharla de ti. ¿De verdad cambiaste el testamento porque mamá quiso o porque tú lo planeaste? Laura me miró fijamente. Durante unos segundos no dijo nada.
El silencio llenó toda la habitación. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Laura empezó a sonreír. No era una sonrisa nerviosa, era una sonrisa orgullosa. La confesión. ¿Sabes qué es lo más curioso?, dijo Laura. Siempre fuiste muy ingenua. Se levantó de la silla, caminó lentamente por la sala. Mamá necesitaba a alguien que manejara todo. ¡Y tú nunca estabas! Su voz era fría, sin culpa, sin remordimiento. Así que sí, tomé decisiones que alguien tenía que tomar. Sentí el corazón latir fuerte en mi pecho. ¿La engañaste para firmar?, pregunté. Laura se encogió de hombros. Ella confió en mí. Luego dijo algo que lo cambió todo. Sai, si no lo hubiera hecho, habría encontrado otra forma. Otra forma. La habitación se quedó en silencio. Laura volvió a sentarse. Pero todo eso ya no importa. Porque el testamento es legal. Me miró con esa misma sonrisa confiada. ¡Y no puedes hacer nada! El momento que lo cambió todo. Saqué mi teléfono. Laura frunció el ceño. ¿Qué haces? Toqué la pantalla y puse el celular sobre la mesa. La grabación seguía corriendo. Había grabado toda la conversación. Laura se quedó inmóvil. Por primera vez desde que empezó todo, vi algo nuevo en su rostro. Miedo. No, murmuró. Pero ya era demasiado tarde. Me levanté. Gracias por decir la verdad. Laura intentó hablar. Intentó decir algo, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Antes de salir me detuve un segundo y dije la última frase que había estado esperando decir durante semanas. Nos veremos en la corte. El comienzo de algo nuevo. El juicio tardó meses, pero las pruebas eran claras. La carta de mi madre, el video, la grabación del abogado y, finalmente, la confesión de Laura. El juez anuló el testamento. La herencia volvió a dividirse como mi madre siempre quiso. Pero lo más importante no fue el dinero. Fue algo que entendí al final de todo. Las personas narcisistas creen que siempre pueden controlar la historia, manipularla, cambiarla, pero olvidan algo muy simple. La verdad puede esconderse por un tiempo, a veces por años, pero tarde o temprano siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y cuando lo hace, ya no hay mentira que pueda salvarlos.